Silvia Juárez es abogada y notaria, especialista en estudios de igualdad, género, seguridad ciudadana y derechos humanos de las mujeres. Tiene 12 años de experiencia y trayectoria en desarrollo de estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres, igualdad y protección especial a población en situación de discriminación por motivos de sexo, y también tiene experiencia en análisis de datos. Ella es investigadora y analista. Es integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres para El Salvador para el periodo 2016-2020. En el 2011 recibió la distinción honorífica Cihuatán, premio otorgado por el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de las Mujeres, IMU, a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas. Bienvenida, Silvia, y gracias por darnos esta oportunidad de poderla entrevistar para que las y los participantes del curso virtual Derechos Humanos de las Mujeres y Cobertura Periodística sobre Violencia de Género puedan conocer un poco más sobre el trabajo que realizan usted y Hormuza. Bueno, muy buenos días. Es un placer para mí poder compartir con este esfuerzo formativo y poder compartirles algunas de nuestras miradas que deben estar superpuestas en todas las expresiones comunicativas del país. Bueno, antes que nada, también se me olvidó explicar que la licenciada Silvia Juárez es coordinadora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormuza. Silvia, lo primero que quisiéramos saber es cuáles fueron los primeros derechos reconocidos a las mujeres en El Salvador. Bueno, la historia de las mujeres, la historia de igualdad, ¿verdad? Y el reconocimiento de derechos ciertamente es una historia corta, o sea, es decir, no tenemos tanto tiempo de eso. Basta con decirles que, bueno, El Salvador acaba de cumplir hoy en septiembre alrededor de más de 190 años de independencia, de ser una república y imaginen cuántos años, ¿verdad? Hemos tenido además una historia de 13 constituciones en El Salvador y adivinen en cuántas de ellas aparece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Apenas en 3. O sea que en 10 constituciones nos negaron derechos. Y la primera constitución que reconoció los primeros derechos de las mujeres en igualdad con los hombres fue en la constitución de 1950. Es decir, que tenemos menos de 60 años frente a casi 200 de ser una república en el reconocimiento de derechos. En esa constitución de 1950 se reconocía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el matrimonio, el derecho al voto. Y entonces esas, digamos, fueron como las primeras expresiones de reconocimiento de derechos. Es hasta la siguiente constitución en la que se reconocen plenamente todos los derechos en igualdad con los hombres. Es muy importante también advertir que esta historia tuvo un antecedente también. Cuando El Salvador pertenecía a la República Federada Centroamericana, la constitución que se regía en ese entonces reconocía el derecho al voto de las mujeres. Fue cuando El Salvador, y como ustedes, bueno, si escudriñamos un poco la historia, recuerden que El Salvador es un poco chiquito precisamente porque fue el refugio de los liberales, ¿verdad? Y cuando crea su constitución, retrocede en este sentido y se le niega el derecho otra vez al voto a las mujeres. Básicamente, los primeros derechos, los primeros esbozos de ejercicio de derechos de las mujeres tenían que ver con los derechos civiles y la participación política. ¿Por qué es importante hablar y reconocer los derechos de las mujeres? Bueno, es importante porque primero es un rasgo de democracia, ¿verdad? Una sociedad que es diversa debe reconocer precisamente las diversidades y las necesidades específicas de cada grupo poblacional. No para darle ventaja, sino precisamente por la desventaja en la que se encuentran, es necesario reafirmar que hay cierto ejercicio de derechos que ciertas poblaciones tienen rezagados. Esta historia que acabamos de exponer nos muestra, ¿verdad?, cuál es el rezago histórico que pueden tener las mujeres si apenas llevan 60 años de ejercer derechos, frente a los hombres que llevan casi 200. Entonces, solo eso ya nos muestra un panorama de ejercicio de derechos distinto. Para compensar esa desigualdad histórica necesitamos, ¿verdad?, también primero conocer, ¿verdad?, que la existencia de derechos no son privilegios. Yo quiero ser muy enfática en esto. No es que los derechos de las mujeres sean privilegios asignados ahí por el hecho de nacer mujer, nazco ya con una prerrogativa, sino que contrario sentido,
el hecho de nacer mujer en una sociedad que tradicional e históricamente y culturalmente ve a las mujeres con un minusvalor, debe compensársele con medidas que ayuden a equiparar esa desigualdad que arrastra como grupo social. Entonces, me parece que la primera es un tema de democracia, lo segundo es precisamente emparejar, ¿verdad?, esa desigualdad histórica, y en tercero me parece que tiene que ver también con una necesidad de ejercicio, ¿verdad? Una persona, una mujer que conoce sus derechos es capaz de exigirlos. Una sociedad que reconoce y conoce los derechos de las mujeres es capaz de respetarlos. Silvia, en esta explicación que usted nos da, entonces, ¿por qué se vuelve necesaria una legislación especializada para atender los derechos de las mujeres en el caso de El Salvador? Bueno, esta es una pregunta muy, muy importante, porque solemos encontrarnos todavía, sol de hoy, con discursos que plantean precisamente que son leyes que solo favorecen a las mujeres, que son leyes que les dan cierta ventaja, que crean jurisdicciones especializadas donde las mujeres ahí llevan todas las de ganar y los hombres todas las de perder. No hay nada más alejado de la realidad de eso. Es justamente una situación de discriminación la que motiva decisiones diferenciadas para atender o superar esas desigualdades. Saben que, de hecho, hay, por ejemplo, un ejemplo muy básico. Cuando se creó la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres, que era un resultado de las dos grandes políticas, la ley y la LIE, se pensaba, por ejemplo, que esta era una expresión, digamos, del derecho en materia de familia. Otros pensaban que era, que de qué materia le vamos a poner, decía, y bueno, aclaramos ahí. La materia a la que corresponde todo el desarrollo jurisprudencial, el desarrollo legislativo e institucional de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, está vinculado a dos áreas. El derecho constitucional, porque responden al planteamiento o al mandato constitucional del artículo 3 que dice que nadie puede gozar de menos derechos por ninguna circunstancia. Y la doctrina de protección integral de derechos humanos dice que ante un derecho reconocido debe existir un mecanismo de protección y también de petición judicial cuando ese derecho se ve vulnerado. Si las mujeres vivimos todavía en la desigualdad, necesitamos un mecanismo para exigir cuando esa desigualdad está rota como lo manda la Constitución. Entonces es finalmente el desarrollo constitucional. Y la segunda área es de derechos humanos, ¿verdad? Las violaciones que enfrentan las mujeres tienen un carácter sistemático, masivo, unidireccional, ¿verdad? Entonces necesitamos desde ahí, ¿verdad?, reconocer primero que cuando estamos abordando la violencia contra las mujeres no se le hace justicia a Silvia Juárez frente a su agresor, o sea, no hay que privatizar el hecho, sino considerar que estamos haciendo justicia a Silvia Juárez como una mujer que pertenece a un colectivo histórica y socialmente desaventajado. Entonces, como violación sistemática, debe valorarse este análisis desde estas dos áreas del derecho. Por lo tanto, y voy a darles otro dato, la Sala de lo Constitucional en reiteradas y múltiples sentencias ha dicho, el tratamiento normativo desigual no está prohibido. Lo que está prohibido es el tratamiento desigual arbitrario, es decir, que no encuentra una razón de justificación. Pero la misma Sala dice en su sentencia, cuando un grupo que tiene las mismas condiciones es tratado diferente, hay discriminación. Cuando un grupo con diferentes condiciones biológicas, culturales, económicas, políticas o estructurales es tratado de la misma manera, igual se rompe con el principio constitucional de igualdad y se ejerce discriminación. Por lo tanto, por ejemplo, leyes como la Lepina, leyes como la de la persona adulta mayor, leyes como para equiparación de oportunidades de personas con discapacidad y la LIE son leyes para tratar, ¿verdad?, de manera compensatoria y además diferenciada a grupos poblacionales que han estado en situación de desventaja. Hablando, o quisiera que empezáramos a hablar un poco del trabajo que hace Ormusa. Ormusa tiene un observatorio de violencia contra las mujeres desde hace muchos años. Yo me atrevería a afirmar que es el primer
observatorio en el país que comienza a manejar cifras de violencia contra las mujeres y que desde la aprobación de la ley pues han empezado a manejar los datos de los tipos de violencia que establece la ley. Y buscando en su página web encontré que han generado otros observatorios, siempre de estadísticas relacionadas con la mujer. Entonces, lo que quisiera saber es por qué, o que usted nos puede explicar cuál es la importancia de desagregar estos observatorios que tienen por ejes temáticos y la importancia de tener esta información que visibiliza distintos tipos de violencia contra la mujer, como la laboral, por ejemplo, que tienen ustedes en su sitio web. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque nos permite, bueno, para Ormuza los observatorios significaron primero el explorar, ¿verdad?, una realidad de la que no se tenía una dimensión ni siquiera cercana. Saben que los datos empezaron, por ejemplo, de muertes violentas, se empezaron a desagregar apenas hacia el año 2002 y no se publicaban, incluso era como, no era una práctica desagregarlos por sexo. A pesar de que la CEPAL y muchos instrumentos internacionales obligaban al Estado salvadoreño a hacer esta desagregación. Incluso con las estadísticas de la encuesta de hogares con propósitos múltiples, ¿verdad? Ha ido evolucionando. Y entonces para Ormuza en esos años era importante el empezar, ¿verdad? Descubríamos, por ejemplo, cómo aparecían cadáveres de mujeres, hallazgos de cadáveres de mujeres y habían múltiples familias buscando, revisando si ese cadáver pertenecía a su familiar o a esa mujer que en su familia había desaparecido. Y nos dimos cuenta que el problema podría estar mucho más grande de lo que se percibía solo con el dato de homicidios de manera genérica. Y fue así la iniciativa de Ormuza de crear un mecanismo de monitoreo y de vigilancia social. El observatorio o los observatorios para Ormuza son un mecanismo de vigilancia social a problemas sociales. Que no solo se permiten vigilarlo y dar cuenta de los datos, de cifras, sino que nos permiten a partir de ello incidir en decisiones públicas que impacten de manera asertiva o que peguen en los blancos directos, ¿verdad?, de las situaciones que ocurren. Por ejemplo, gracias a ello hemos descubierto que los grupos poblacionales con mayores niveles de exposición a la violencia son las mujeres jóvenes y las niñas en el caso de la violencia sexual. Hemos descubierto, por ejemplo, que hay una serie de mitos alrededor de las atenciones de las mujeres. Por ejemplo, se piensa que las mujeres no denuncian la violación y por eso no son atendidas en el sistema de salud, porque dice ya no es necesario dar la anticoncepción porque ellas vienen hasta mucho después o no lo denuncian. La evidencia estadística nos dijo que no, que más del 60% de las mujeres acude al sistema, tanto de salud o legal, en las primeras 72 horas de ocurridos los hechos. Entonces, ¿verdad? Nos permite ir tomando decisiones muy sensibles. Nos ha revelado que la mayoría de los hechos ocurren en casa por una persona cercana del ámbito de la confianza. O sea, que el lugar más seguro para los agresores es el hogar. Y es justamente donde se suele confinar a las mujeres, no solo en la pandemia, en general se nos manda al hogar, ¿no? Entonces, estos datos nos permiten esto. Alguien decía, en forma de chiste, ¿para qué observatorio? Decía, ¿para qué contar que está lloviendo si vemos que está lloviendo? Entonces nosotros decíamos, sirve contar que está lloviendo porque nos describe la lluvia y nos permite saber por qué llueve. Entonces hay que profundizar, los observatorios también permiten incidir. Ormuza ha logrado acompañar el esfuerzo de la instalación del Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres, indicado en la ley, pero que ya me traía muchos mandatos previos que fueron inadvertidos, ¿verdad?, por el Estado salvadoreño y que ahora ya cuentan con un sistema nacional de datos que recoge de manera, digamos, bajo una metodología bastante cuidada por DIGESTIC y la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Justicia, con 8 fuentes de información, lo condensa, es un dato de calidad y que nos permite acercarnos un poco más a la dimensión real del fenómeno. Silvia, y de esta información que nos comentaba sobre las denuncias que hay por violencia sexual y
que entiendo que existe un protocolo de atención, ¿verdad?, a las sobrevivientes de violencia sexual, no solo en el tema de la atención psicológica, de la representación legal, sino también que debe de existir un protocolo que se tiene que activar, por ejemplo, para tratarles una posible infección de transmisión sexual o un posible embarazo no deseado. Me imagino que esa información aparece en el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos que tienen ustedes y que además permite apuntalar si se están violentando los derechos sexuales y reproductivos. Sí, digamos que este observatorio es de los más nuevos, ¿verdad? Estamos empezando digamos, tenemos una construcción de indicadores bastante, digamos, nueva, por decirlo así. Y sí, se monitorean este tipo de datos. Por ejemplo, cuántas de las consultas que tienen el sistema de salud están vinculadas a consultas por salud sexual y reproductiva. Cuántas de ellas, por ejemplo, o sea, la inscripción de embarazos, por ejemplo, de las mujeres, también tiene que ver con, por ejemplo, indicadores sobre el inicio de relaciones sexogenitales, ¿verdad? Porque eso también nos permite advertir las políticas que deberían instalarse en materia de salud sexual y reproductiva. Los datos todavía en este punto son bastante incipientes, incluso en violencia es quizás donde más datos podemos encontrar, porque hay una concentración de registros a partir de las competencias del sistema de justicia. Pero en el derechos sexuales y reproductivos todavía la institucionalidad de respuesta, que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, todavía, por sobre todo en el Ministerio de Educación, son bastante incipientes. Silvia, y en el Observatorio Económico Laboral de las Mujeres, ¿qué tipo de información podemos encontrar quienes ejercemos periodismo? Bueno, en el Observatorio Económico Laboral pueden encontrarse indicadores que tienen que ver, en primer lugar, con empleo, ¿verdad? De empleo, participación laboral, brecha salarial, por ejemplo, todo el seguimiento a las situaciones de cierre, de despidos, la tasa de población económicamente activa, inactiva, legislación y reformas que se van dando en el marco. Por ejemplo, hoy contamos ahora con una nueva ley del teletrabajo. También el observatorio nos permite hacer mediciones sobre algunos indicadores de bienestar, es decir, cómo está vinculado el empleo con el tema de la seguridad social, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa, digamos, de participación de las mujeres en la seguridad social? También la vinculación, ¿verdad? Toda la economía del cuidado, ¿verdad? Todos los sistemas y la infraestructura del cuidado que también está vinculada a la vida y a la vida productiva, debería serlo. Entonces, también, ¿verdad? Hay como elementos también del acoso sexual y de la violencia en el ámbito laboral. Tenemos por ahí una encuesta que nos arrojó datos muy interesantes y en el observatorio también hay publicaciones, ¿verdad?, sobre desarrollo, ¿verdad?, o comentarios, ¿verdad?, de temáticas y también comunicados y seguimientos noticiosos a la situación económico-laboral del país. Y en el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral que tienen aparece esta misma información, pero me imagino que lo que permite es comparar cómo es la realidad de El Salvador con respecto a sus vecinos. Sí, en el indicador específico de victimización en el ámbito del empleo. Entonces, lo que permiten, exacto, ¿verdad? Se hacen en unión con otras organizaciones que dedican también esfuerzos a la intervención en el ámbito laboral de las mujeres y nos permite hacer comparaciones, ¿verdad? A veces estas comparaciones se ven absolutas, pero hay que un poco tasarlas por población y entender desde ahí que el fenómeno a veces en países como El Salvador con menor población suele ser más agudizado. Silvia, hace un momento usted nos hablaba precisamente sobre las características que diferencian la violencia contra las niñas y las mujeres con respecto a sus pares hombres. Y usted también hacía referencia a esta crisis sanitaria. Entiendo que en el contexto actual de la pandemia por la COVID-19, las estadísticas indican que la violencia contra niñas y mujeres han aumentado. Ustedes como Hormuza, ¿qué información han logrado documentar sobre esto? Y me gustaría también que nos comente la importancia de entender la violencia contra las niñas y mujeres
no solo desde el método cuantitativo, sino desde el método cualitativo, porque usualmente caemos en la trampa de creer que la estadística también es la que nos ilustra todo el problema. Sí, los datos son finalmente un número frío, digamos, que puede tener diversas, o sea, nos permite interpretar, construir hipótesis sobre un problema determinado. Si hay algo que el feminismo me ha enseñado es que no hay nada objetivo. Siempre hay una subjetividad desde donde estás, desde donde miras, desde el enfoque, desde los lentes que uses, va a ser tu apreciación. Por ejemplo, una apreciación para mí muy genérica, sexista, en mi particular opinión, de decir, miren, el problema de los feminicidios no es tan grave porque El Salvador enfrenta o deberíamos priorizar la situación de los homicidios porque doblan, ¿verdad? O sea, para 3.000 que pueden haber en un año hay apenas 600 feminicidios o muertes violentas de mujeres. Aquí la importancia tiene que ver con que no podemos atender dos problemas con motivaciones distintas bajo una atención genérica. Y la evidencia nos lo dice y, por ejemplo, nosotras notábamos cómo cuando se evaluaba, por ejemplo, el impacto del Plan El Salvador Seguro, del PES, ¿verdad? Y uno veía cómo veían la tendencia a la baja, ¿verdad? De las muertes de los hombres, pero cuando comparábamos las muertes de las mujeres también había cierta baja, pero no con la misma intensidad de caída. Es decir, que mientras las muertes de los hombres en los años se comportaban, aumentaban, cuando hubo el plan Mano Dura, pues aumentaba, bajaba, o sea, había pico, ¿verdad? Es decir, que las decisiones de lo público impactaban esos datos. En el caso de las mujeres, pasara lo que pasara, o sea, vivíamos en el mismo país con las mismas coyunturas, digamos, pero la violencia feminicida se mantenía inalterada. Era casi una meseta. O sus caídas o sus elevaciones eran apenas perceptibles. Es decir, que las decisiones que impactaban a los hombres no impactaban de la misma manera a las mujeres. Los territorios más violentos para los hombres no necesariamente lo eran para las mujeres. Hago esta aclaración iniciando, ¿verdad? Porque es importante hacer este análisis cualitativo y no solo cuantitativo. Respecto a la pandemia, primero hay que aclarar, hubo una cierta, digamos, manejo mediático o interpretación mediática sobre el aumento de los hechos de violencia contra las mujeres y la pandemia. Y decía, bueno, es que estar mayor, al estar confinado, ¿verdad? Es un factor que determina el aumento de la violencia contra las mujeres. No es cierto. El confinamiento per se no te hace agresor y no te vuelve víctima. Porque si no, todas las personas en el país hubieran enfrentado la violencia, pues todos estábamos confinados. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? O sea, la violencia ha estado presente antes de la pandemia. Lo que ocurrió en la pandemia es que hubo o sea, los hogares que ya tenían agresores, ¿verdad? Tuvieron mayor exposición a sus víctimas o a mayor disposición a sus víctimas para ejercer esta violencia. Y hubieron otras formas de victimización que se sumaron, por ejemplo, la económica, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿verdad? Los hechos estaban pasando, se aumentan y contrario sentido, ¿verdad? Había una lectura, por ejemplo, decía alguien, bueno, desacreditaba, digamos, nuestro planteamiento del aumento de esta victimización y decía, es que no es posible que las organizaciones adviertan este aumento cuando las instituciones públicas tienen una caída de las denuncias. Pero miren, o sea, hay que analizar el contexto. No había transporte público, no se tenía certeza, no hubo ninguna información pública que advirtiera que los servicios de atención a la violencia son servicios esenciales y seguían funcionando. Había un miedo por las detenciones que ocurrieron durante la pandemia. También, ¿verdad? ¿Por qué los días lunes es un pico de denuncias? Porque el fin de semana que hubo convivencia, se ejerció violencia, pero ¿por qué no se denunció el mismo fin de semana? Porque una mujer lo que hace como mecanismo de autoprotección es esperar que el agresor se vaya a trabajar para ir a poner la denuncia. Estando el agresor permanentemente en casa, ¿qué hacían las mujeres? No podían denunciar. Entonces, y tampoco, ¿verdad? Hubo, y esa es una de las cosas que hemos dicho, una de las evidencias que nos dio la pandemia es que el sistema actúa bajo la
presencialidad exclusiva de las mujeres. O sea, la única forma en que el sistema actúa es que usted tenga una mujer enfrente y le diga que vive violencia. No hay mecanismos de detección temprana, no hay mecanismos de respuesta remota, y entonces, claro, no había servicios, prácticamente se interrumpieron o se paralizaron. Entonces, no podemos decir que hubo menos violencia porque hubo menos denuncia. Lo que debemos decir es que la violencia estuvo ocurriendo, hubo mayor exposición a la violencia y hubo menos acceso a que las mujeres pudieran o menos intervención desde los servicios públicos. Este dato, a ver, es muy difícil. Solo en la medición de Ormuza, en el periodo de la pandemia de marzo a agosto, nosotros tuvimos un 122% de aumento de los hechos de las comunicaciones de victimización de las mujeres. Silvia, entonces esto revela la necesidad y la importancia de que hayan planes, programas y políticas de gobierno que tengan una perspectiva de género, pero además un enfoque de interseccionalidad, para que la violencia contra las mujeres, por ejemplo, no solo en contextos de cuarentena y crisis sanitaria, porque siempre la hay, pero para que en estos contextos precisamente haya una forma en que las mujeres sepan que la institucionalidad está funcionando y que ellas pueden denunciar y que pueden ser atendidas por el Estado. Así es. A ver, quien tiene potencialmente los recursos para atender un problema de la dimensión de la violencia contra las mujeres es el Estado. Quien se comprometió internacionalmente a atender el problema es el Estado. Y quien es garante del ejercicio de los derechos de la población, entre esas las mujeres, es el Estado. Entonces el Estado no puede eludir la responsabilidad de atender la violencia contra las mujeres. Aquí, ¿cuál es el clic, el match frente a las políticas públicas? Es que tenemos que tener claro que las políticas públicas, llámense leyes, protocolos, servicios, persecución penal, prevención, campañas, son servicios esenciales. Y un servicio esencial no se puede interrumpir, tiene que tener garantizado un presupuesto que sea directamente proporcional al fenómeno o al problema a atender. Y tercero, tiene que tener, ¿verdad?, todo un desarrollo de atención especializada como lo ordena, ¿verdad?, un estándar internacional y además la norma nacional que es la ley. Entonces, también hay otro elemento. A veces se piensa que la intervención o el abordaje de la violencia contra las mujeres es una burbuja, ¿verdad? Es como un hecho paralelo. Vamos a atender todas las políticas públicas, todas las respuestas del Estado. Y aquí, sí, y las mujeres, vea el plus, ¿verdad? Atender la violencia contra las mujeres. Cuidado, porque lo que estamos haciendo solo es atender un problema. Estamos persiguiendo agresores y curando mujeres. O sea, debería ser algo transversal. Deberíamos primero, nuestra primera meta es evitar que la violencia ocurra. O sea, que si ustedes se fijan presupuestariamente, ¿dónde se van los dineros para atender la violencia? Ciudad Mujer, Unimujer ODAC, la UAM, el sistema, la jurisdicción especializada, todo el sistema penal, penitenciario, etc. O sea, que todo se basa en atender a las mujeres ya violentadas. Díganme en cuánto dinero se ha invertido en evitar la violencia feminicida o en evitar la violencia contra las mujeres. Es casi nada. Entonces le estamos diciendo a las mujeres, miren, no podemos evitar que le pase, pero si le pasa, aquí estamos para usted, ¿verdad? Eso no es un enfoque de derechos. Entonces, las políticas, ¿qué tengo que hacer para transformar eso? Primero, tener diagnóstico. El Salvador no sabe cuánto es el costo que le tiene a esta sociedad esa masculinidad hegemónica y por lo tanto no se atreve ni siquiera a cambiarla. En segunda, tenemos que considerar que o sea, para transformar esa realidad, la igualdad debe ser un valor ético en todititas las decisiones públicas, desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel o la estructuralidad más grande, todas. Si yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, de tipo presupuestario, de tipo impositivo en un municipio, yo debo pensar cuánto de ese dinero va a impactar a subsanar o a desaparecer la desigualdad que hay para las mujeres u otras poblaciones también. Entonces, las decisiones, los planes y todo tienen que estar pensados desde esa lógica de prevenir o evitar o desaparecer esas desigualdades y esas violencias.
Silvia, entonces esa digamos que sería la deuda histórica que sigue teniendo el Estado salvadoreño para con las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, precisamente, que no hay políticas de prevención, no hay presupuestos y no hay campañas dirigidas a la reeducación. Así es, ¿verdad? Necesitamos transformar una sociedad y esto es un negocio a largo plazo que merece políticas de Estado de largo plazo con inversiones sensibles. Pero además necesita estados que tengan como, además del valor ético, o sea, de confiar que cuando hacemos, invertimos en la igualdad para las mujeres, invertimos en democracia y se lo creen. También tiene que existir como otro requisito que es muy táctico y es que en el Estado salvadoreño, en el ejercicio público, debe ser incompatible con aquel funcionariado o servicio público que no comparta esta visión ética. Es decir, si yo soy el mejor servidor público, soy un máster aquí, tengo tanta experiencia, tengo ya 30 años manejando esta cartera, yo me las puedo todas, pero yo considero que eso de contratar a más mujeres, no. Soy sexista, soy acosador, tengo señalamientos frente a eso, tengo un historial de victimización. Perdón. Un Estado que asume el valor ético de la igualdad no puede tener en su fila a quien lo violenta y que por mandato tiene prohibido violentar. Entonces, son dos elementos que me parece que deben estar a la base, que son la deuda, o sea, el Estado salvadoreño quizá no piensa más solo en atender porque sabe que erradicarlo le implicaría, como dicen, tomarse una purga bastante, ¿qué? Corrosiva para poder sanear, ¿verdad? Esa respuesta y transformar. No se trata de echarlos todos a la calle o encarcelarlos y tirar la llave en un calabozo, sino que se trata de cómo transformamos, ¿verdad? Cómo reconocemos, cómo hacemos saber a la ciudadanía de que el pensar en la igualdad es un valor que nos aporta. Silvia, pero también si se planteara en términos como el que usted utilizaba de un negocio y que, bueno, finalmente la administración pública habla precisamente de administrar un país, yo me imagino que teniendo claridad de estos diagnósticos y de la inversión que se tiene que hacer en reeducar a la población, probablemente sería mucho más barato que hacer que todo el sistema del Ministerio Público se active y que llegue hasta un proceso de condena por todo lo que implica, que eso ya se podría plantear como un gasto, un proceso jurídico que termine en una condena, por ejemplo, en el caso de un feminicidio agravado con tantos años, porque al final eso es un gasto para el Estado tener a tantas personas en un centro penitenciario, ¿verdad? Y todos los costos procesales que eso tiene. Ahí hay que tener varios, hay que ir por partes, ¿verdad? Porque, bueno, en primer lugar, como les decía, cuando un Estado asume como valor ético en todas sus decisiones la igualdad y la erradicación de la violencia como meta, también piensa en la restitución, ¿verdad? Tributaria que hacemos las mujeres. Si las mujeres tributamos, ¿cómo se nos devuelve esa tributación en términos de ejercicio de derechos? ¿Cuántos servicios están disponibles? ¿Cuántos servicios son accesibles? Las mujeres acceden menos a un montón de, o sea, ganamos menos que los hombres, tenemos menos acceso a la propiedad, tenemos menos acceso a la participación ganancial, tenemos menos participación en el empleo, tenemos menos acceso al sistema de protección social, en fin. Entonces dice, ¿cómo yo pagando los mismos impuestos que los otros? Porque yo pago el IVA, ¿verdad? ¿Cómo pagando los mismos impuestos que los otros yo tengo menos distribución, ¿verdad? Y condiciones para ejercer los mismos derechos que los otros. Esa es una. Entonces, una forma de hacer de retribuir esa carga impositiva que tienen las mujeres es también devolver precisamente en inversiones públicas reales, ¿verdad? Más que reales, quizá proporcionales al problema. Y les voy a dar un dato.
La jurisdicción especializada se crea en el año 2017 y crea 3 tribunales de instrucción con una competencia casi universal, es decir, que tiene competencia de conocer violencia intrafamiliar, delitos penales y acción de protección por actos discriminatorios, medidas cautelares y seguimiento de medidas. O sea, miren todo lo que tiene que ver. Los juzgados de paz podían seguir conociendo de la violencia intrafamiliar, pero ahora que está el especializado también lo puede conocer y, como quien dice, ¿verdad? Se quitan esa carga y se lo pasan al especializado. El Sistema Nacional de Datos arroja que en promedio en el año, siguiendo la medición desde el año 2015 a 2019, cada año se registran alrededor de 30.000 hechos de violencia contra las mujeres. 20.000 en delitos y 10.000 en violencia intrafamiliar anualmente. ¿Saben cuánto es el personal para atender esa demanda? Fueron 3 juezas y 15 personas, 5 por cada una. Solo la jueza de instrucción de San Salvador tiene que recibir potencialmente la carga de 172 juzgados de paz de 7 departamentos del país. O sea, ella solita cubre la mitad del país. Va. Es una inversión directamente proporcional al problema. ¿Sabes cuántos colaboradores puede tener la jurisdicción de lo militar, que ve una especificidad súper concreta y una población muy chiquitita? Puede llegar a tener hasta 12 colaboradores en un tribunal. Entonces, ven, no hay una inversión proporcional a la respuesta. Y como usted dice, bueno, si queremos corregir eso porque el dinero, ¿verdad?, no es suficiente, entonces empecemos por prevenir, ¿verdad? Pero eso atraviesa los sistemas de reproducción social de la violencia, atraviesa todos los valores éticos de las decisiones públicas, la publicidad, ¿verdad? Atraviesa la educación, los sistemas educativos. Saben que una de las decisiones o de los mandatos de la ley más sensibles y estructurales es la reforma del currículo nacional de El Salvador, que incluye, dice, desde parvularia en la educación formal y la educación no formal, hasta los grados universitarios. Dice, tiene que haber una reforma educativa en ese sentido. ¿Cuál es la respuesta? No hay dinero para eso. Entonces, eso nos podría garantizar que de aquí a 3 décadas la sociedad podría tener otros parámetros, otros esquemas de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y entonces podríamos bajarle, ¿verdad?, a estas inversiones que tenemos que estar haciendo en perseguir agresores y atender a víctimas. Silvia, ¿y existe un país que sea el ideal o un oasis donde los derechos de las mujeres, de las niñas, sean respetados? Y si existe, ¿cuál es? Bueno, el pensar, ¿verdad?, en que hay un país donde no existe la violencia contra las mujeres es utópico. Pero yo creo que sí deberíamos llegar a eso. Sin embargo, sí podemos advertir sociedades que han avanzado en este reconocimiento de la igualdad. Incluso países como, por ejemplo, los Países Bajos, países como Islandia, han empezado a revertir todas las normas de igualdad, porque las normas de compensación para la igualdad no son perpetuas. Hay una prohibición de la perpetuidad. Porque dice, estas normas solo son vigentes mientras se mantenga la desigualdad. Una vez, dicen, las mujeres y hombres lleguen al mismo plano, esas normas tienen que desaparecer, dice, porque ya están en igualdad de condiciones, entonces ya compiten en igualdad de condiciones. Entonces, esos países ya llegaron, por ejemplo, a una participación de las mujeres de un 60%. Entonces ya empezaron a revertir, y no solo en la participación de los puestos de elección popular. O sea, hablan de participación a nivel de la gran empresa, de la inversión, de los puestos, de cualquier expresión de toma de decisiones. Ya las mujeres llegaron a ser mayoría. O sea, ya compensaron esa desigualdad histórica. Ya las mujeres, dice, hay una prohibición bastante marcada y efectiva sobre la brecha salarial. Entonces, la violencia y la discriminación llegan a convertirse en estas sociedades en hechos marginales y cada vez menos, o sea, con mayor reproche social. Entonces, cada vez son expresiones que se van minimizando. Van surgiendo, porque el patriarcado es eficaz, ¿verdad? Su mejor arma es su capacidad de transformarse en el tiempo y en las culturas. Entonces, van surgiendo nuevas expresiones, pero son sociedades que tienen la posibilidad de responder de manera más oportuna y corregir eso. Son sociedades que han trabajado la masculinidad de manera diferente, que han trabajado la sexualidad de manera diferente. Los niños y las niñas no conciben el cuerpo
de una niña como un envase o que la violación es una prerrogativa masculina, que el acoso está bien. Es la excepción, ¿verdad? Entonces son sociedades que ya invirtieron la carga, digamos. Ya no es la generalidad, sino la excepción. Aquí es al revés. Silvia, para ir cerrando esta entrevista y porque sabemos que usted pasa bastante ocupada, bueno, como usted sabe, esta entrevista la ocuparemos para el curso virtual Derechos Humanos de las Mujeres y Cobertura Periodística sobre la Violencia de Género. Entonces, por ello nos gustaría que nos comente desde Ormusa cuál consideran ustedes que debe de ser el rol de las y los periodistas en la construcción de una sociedad informada, con igualdad y perspectiva de género, y también para que nuestros textos periodísticos o, por ejemplo, desde las comunicaciones también se hacen campañas, precisamente no revictimicen a las víctimas y no refuercen roles y estereotipos basados en género. Creo que en un país democrático la labor periodística no puede más que asumir lo que siempre ha tenido como necesidad o como parámetro, digamos, y es hacer una justa y ética dimensión del problema. No les pedimos nada más, no les pedimos, mire, haga más reportajes que los que hace de los hombres o siempre pónganos en calidad de víctimas, o sea, le estamos diciendo, si va a tomar una foto de esta sociedad, ¿verdad? Ayude a que esa foto revele la mayor cantidad de realidad que necesidad de transformar tiene. También les pedimos, ¿verdad? O sea, sabemos que el periodismo no solo puede contribuir a revelar una verdad, sino también puede contribuir a transformarla, en la medida que sea capaz de dimensionar hacia la sociedad, ¿verdad? De proyectar aquello que ocurre. Entonces, por eso para nosotros sigue siendo la misma petición de siempre, ¿verdad? Hacer una justa, ¿verdad? Y ética dimensión del problema. Muchas gracias, licenciada. Bueno, como les decía al inicio, es la licenciada Silvia Juárez, coordinadora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa. Gracias, invito a las y los estudiantes a que visiten la página web de Ormusa porque a mí en mi ejercicio periodístico me ha servido mucho precisamente para encontrar estadísticas desagregadas por género. Gracias, licenciada. Que pasen buen día y éxitos en este proceso.